Estamos nuevamente de regreso ya a esta mesa de trabajo y claro, el tema económico, no solo porque la comisión está ya preparando el informe de la ley de fomento productivo, sino que esto puede llevarnos a definir los próximos años y el futuro del país. Siempre se dijo y se habló de las dificultades de la economía del Ecuador, la mesa no estaba servida, la deuda era inmensa y claro, está casi todo por hacerse. Saludamos al señor economista Marco Flores y al doctor Alfredo Vergara por acompañarnos. Haremos un contacto también con el señor arquitecto Enrique Pita. Economista Flores, quizá usted ha sido uno de los más duros críticos de este proyecto y algunos dicen, bueno, por algún paso hay que comenzar, o sea, de esta mesa no servida, de este relajo en definitiva económico al que nos sometieron populistas irresponsables en algunos casos. ¿Cómo comenzamos a salir? ¿No es este un paso que nos diga sí, por aquí es la cosa? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Buenos días también, Alfredo, y por supuesto su radio audiencia. Gracias por invitarme a este programa. Bueno, yo no soy un crítico en sí del proyecto, sino de algunas cosas que están, a mi juicio, equivocadas en el proyecto. Pero por sobre todo lo que sí critico es que se pierda la oportunidad de hacer las cosas mejor. De marcar la diferencia, entonces. Claro, de marcar la diferencia. Esta es una muy buena oportunidad para introducir el cambio que requiere el Ecuador. Y yo comienzo por decirle que yo no encuentro que este proyecto reactive la economía. No. Y si reactiva será muy poco y en el mediano plazo. La inversión no viene necesariamente porque usted ponga ciertos estímulos a la inversión si todo lo demás no está arreglado. Y ya vamos a ver qué es todo lo demás. Pero fundamentalmente creo que esta es la hora de la reactivación económica. Permítame señalar dos premisas. Por favor. Yo, en primer lugar, encuentro que este proyecto se divide en tres capítulos. El primero que tiene que ver con la remisión o exoneración de multas. ¿Qué es lo que más indigna a algunos? Sí, ya vamos a hablar. Hay 4.600 millones por cobrar que tiene el SRI, de los cuales unos 2.350 pertenecen a multas y recargos. Entonces, un primer capítulo es la remisión o exoneración de estas multas. La última vez que se produjo una remisión o exoneración de estas multas fue justamente hace 3 años, en mayo del 2015. Ahí se produjo ya esto. Esta remisión es más amplia porque incluso incluye a la Agencia Nacional de Tránsito, al Seguro Social, en fin. Un segundo capítulo son los incentivos tributarios y fiscales, bastante generosos, que se encuentran en este proyecto, según se dice, con miras a producir un incremento de la inversión. Yo tengo mis serias dudas desde el punto de vista macroeconómico que eso vaya a producir un incremento en la inversión, pudiendo hacer otras cosas. Tercero, el capítulo de responsabilidad fiscal que trata el proyecto, que creo que es la parte sustantiva, es muy importante y por primera vez es bueno que se toque esto, más allá de que tiene que ser mejorado. Pero quiero señalar, le decía, a dos premisas tras de todo este proyecto. Si usted le propone al país, es decir, si el gobierno le propone al país unas exoneraciones tan generosas o incentivos tributarios también, incentivos tributarios y fiscales tan generosos y unas exoneraciones como las que propone este proyecto, la primera cosa que usted tiene que deducir es que hay un reconocimiento implícito que la política económica ha sido un desastre. Hay un reconocimiento de que esto no fue. Pero lógico, si no, ¿por qué va a perdonar todo este tipo de cosas y por qué produce estas exoneraciones? Lo que está diciendo este proyecto es, con la política económica que yo he tenido en el país estos últimos 11 años, no puedo atraer la inversión. Entonces aquí tienen estos incentivos para ver si es que resulta. Este es un primer punto que me parece a mí muy importante. ¿Cuál ha sido la crítica, y con justa razón, de los sectores empresariales y de los economistas en libre ejercicio que hacemos opinión? Una de las críticas sustanciales ha sido que se ha roto la competitividad de la producción ecuatoriana. Para los empresarios ecuatorianos es muy difícil competir con una sobrecarga tan grande de impuestos. El Ecuador tiene un IVA del 12% estando dolarizado. Ningún país en Latinoamérica dolarizado y en general en América paga un IVA del 12%
en dolarización. Y comenzando con los Estados Unidos, donde el IVA promedio es 7. Pero mire lo que pasa en Panamá, mire lo que pasa en El Salvador, en fin. La gran cantidad de impuestos, excesivos impuestos, y sobre todo la presencia de impuestos distorsivos. Los impuestos distorsivos son los dañinos, los que afectan el empleo, la productividad, los que generan costos innecesarios, los que alejan la inversión. Esos son impuestos distorsivos. El Ecuador tiene impuestos distorsivos como el impuesto a la salida de divisas, como el anticipo mínimo de impuesto a la renta, como la famosa tasa aduanera. Pero lo del anticipo, por ejemplo, ya el proyecto lo trata y parecería que eso... El proyecto ofrece, y también ofrece que se va a bajar el impuesto a la salida de divisas. Si usted lee el proyecto, yo lo que encuentro es que este proyecto atornilla el impuesto a la salida de divisas, no lo va a liberar. Este proyecto lo atornilla. Si quiere podemos hablar de eso. Entonces, lo que estoy tratando de decirle es que la razón fundamental para la pérdida de competitividad, para que la economía no crezca, para que no se favorezca el empleo, está en los excesivos impuestos, en los impuestos excesivos y distorsivos, en el excesivo endeudamiento que tiene una raíz. Todo esto tiene una raíz, el gasto público. Si no se para la hemorragia del gasto público, si no controlamos el gasto público, donde hay que controlar, que es en el gasto corriente, no vamos a lograr mayor cosa. Concluyo simplemente diciéndole esto. Si esto es verdad, como en efecto yo creo que es verdad, ¿cuál es la solución? ¿Cómo enfrentamos el problema? Bajando los impuestos, pues, y eliminando los distorsivos. Si esa es la causa de que no tenemos reactivación económica, porque no la hay mínima reactivación. Si esa es la causa, no podemos solucionar el problema poniendo este tipo de ventajas, si usted quiere, tributarias, sino afrontando las realidades desde el punto de vista de unos impuestos que están destruyendo la producción, que les están haciendo la vida imposible a los ecuatorianos y también a las familias. Y finalmente, en este proyecto no hay una letra que beneficie a las familias ecuatorianas. Nuevamente bienvenido al señor doctor Alfredo Vergara. ¿Qué mensaje le deja entonces este proyecto a usted? Como digo, Marco exige lo que llamaban la cirugía mayor, no solo con la corrupción, sino con un estado de la economía que les falló, que no era el proyecto que querían. ¿No? Bienvenido, buenos días. Bueno, gracias por la invitación. Un saludo aquí a Marco. Y a usted también, Francisco. A ver, yo lo que le veo a este proyecto es que no tiene una consistencia unilineal, digamos, no hay un camino, no hay un antecedente y una conclusión, así en términos generales. Segundo, trata de incentivar, y así dice el nombre incluso del proyecto, la productividad, la competitividad, a través de una serie de excepciones o de beneficios y incentivos de tipo tributario, todos los que se han mencionado y otros más, y que además serán, me parece a mí, el principal punto de discusión. Y tercero, diría yo, está totalmente, bueno, no sé si totalmente, tal vez un poco exagerado decir eso, pero no enfoca los dos principales problemas que tiene el país y que se han venido generando, alimentando ya hace unos 5 o 6 años, y que se lo ha venido incluso discutiendo y diciendo muchos analistas. Los dos principales problemas del país son el uno, de corto plazo, que es la cuestión de la deuda externa. En general, el déficit fiscal, déficit financiero, el déficit del presupuesto, pues, pero que se resume en la deuda. Estamos sobreendeudados. Ese es el primer punto. ¿Qué tan sobreendeudados estamos? Lo primero que deberíamos tratar de contestar. Y el segundo, pues, ya un problema estructural, que es de largo el problema más importante. Y lo que han logrado transparentar las cuentas no nos marca también ya hay un camino, dice, son 58 mil millones. Digamos, transparentar las cuentas, yo estoy hablando del proyecto en sí, el proyecto que va a ser aprobado en primera discusión, si es que es aprobado hoy día, en todo caso discutido, digamos, por primera vez oficialmente en la asamblea. Yo digo, eso es lo que el proyecto debería hacer, ¿no? Darnos esta orientación. Ahora, en la cuestión de la corrupción y las cuestiones, bueno, se habla mucho y se hace mucho también. Ahora la comisión esta de control transitorio está haciendo hartísimas cosas que no nos imaginábamos nosotros. Creo que ni siquiera aquellos que algún rato, no sé de dónde salió la idea esta de poner
en el plebiscito, pues que se hizo hace unos pocos meses, y ponerlo, pero resultó mucho más aliada de lo que la gente creía. Yo estoy muy contento de eso. Así es. Pero no estoy hablando de eso porque estamos hablando del proyecto de ley de reactivación. Pero lo que pasa es que todo eso influye, ¿no? Todo parte. Bueno, yo en todo caso lo que quería mencionar en esta primera intervención, agradeciendo nuevamente por la invitación, es el hecho que el principal problema actualmente, el problema de corto plazo, no el principal, porque, repito, el principal es el problema de la generación o no de empleo. El principal problema en el corto plazo es el tratamiento de la deuda externa. Aparte de los problemas de corrupción, aparte del hecho de que cómo manejó el anterior gobierno, y aparte de que nos engañó, nos dejamos de engañar con esta interpretación del manual del Fondo Monetario, etcétera, etcétera, etcétera. Hay unos 3 o 4 segmentos por ahí que no entre rato sería perder el tiempo volver a repetirlos. Pero yo creo que el principal problema este rato que tenemos, y que lastimosamente muy poca gente insiste en que eso no está bien, es el poner un límite a la deuda externa basada en el famosa relación esta deuda PIB, el famoso 40%. Eso no tiene ninguna aplicabilidad en un país dolarizado. Es totalmente absurdo no poner el límite, porque eso puede malinterpretarse. Es decir, utilizar ese límite del porcentaje de deuda PIB que utilizan los 189 países de la ONU, es cierto, pero eso no significa que en un país dolarizado, que somos poquísimos, esté bien utilizado. Y sobre eso sí me gustaría hablar, si es que cuando usted lo desee, si es que quiere ahorita o después de la llamada. Enseguida está ya en línea telefónica Enrique Pita, el presidente de la Federación de Cámaras de la Construcción. Al saludarle, señor arquitecto, está con nosotros aquí en la mesa el señor economista Marco Flores y el doctor Alfredo Vergara, analizando el proyecto de ley. ¿Qué mensaje, en cambio, al sector de la construcción le trae este proyecto de ley de fomento productivo? Decían, miren, aquí hay un acomodo nomás, se está enfrentando el problema económico. Para ustedes, ¿esto es algún aporte? Bienvenido, buenos días. Buenos días a quienes están ahorita en el panel. Saludos a la audiencia. Mire, para el sector de la construcción es una oportunidad, y independiente a cualquier comentario que yo pudiera hacer respecto a lo procedente o no del proyecto, creo que tiene aspectos positivos, tiene oportunidades para que el sector productivo mire con buenos ojos que el gobierno de alguna manera tiene la intención o dejó de lado, para no hablar de la intención, dejó de lado un proyecto que buscaba más recaudar asfixiando las iniciativas privadas, que recaudando impuestos, y de alguna manera establece ciertas oportunidades para que el sector privado se desarrolle, en términos generales. En términos del sector de la construcción, no me atrevo a hacer un juicio de valor sobre la oportunidad o no. Yo, del proyecto en términos generales, yo quiero aprovechar que está ese proyecto ahí, y si puedo, como sector, insisto en la expresión, aprovechar la oportunidad para que se incorporen aspectos que nos benefician a quienes durante los últimos años hemos venido padeciendo una situación muy complicada para desarrollar nuestras actividades por la situación económica, por la ley de plusvalía, etcétera, etcétera. Una actividad que genera tanto empleo, que genera progreso, trabajo, desarrollo, no solamente construye casas, construye infraestructura, construye bienestar humano. Entonces, nosotros creemos que y hemos aportado con iniciativas en beneficio de quienes estamos inmersos en este sector. ¿Qué propondría usted que se incluya en este proyecto para el sector de la construcción? Sí, esto es clarísimo. Hay varios aspectos, reconociendo que hay mucha gente que, pues, obviamente no les hace feliz la expresión de remisiones de deudas tributarias de sus obligaciones con el SRI o con otras instituciones públicas. Creemos que para los constructores que han tenido complicaciones tremendamente grandes en su desarrollo y su quehacer, es una oportunidad de poder arreglar situaciones y que les permita recuperar su ritmo de trabajo.
Sin embargo, también estamos proponiendo el hecho de que se nos incluya dentro de la posibilidad de pagar en un plazo mayor, no solamente 90 días. Es imposible recuperarse una actividad que toma no menos de 2 años desarrollar un proyecto, poder decir que vamos a tener recursos para los próximos 90 días, pagarlos y al mismo tiempo comenzar a recuperar nuestro quehacer. Por un lado. Por otro lado, y es muy importante, la oportunidad también para plantear la situación de los contratistas públicos, a quien el Estado no les paga sus obligaciones y sin embargo sí les cobra recargos, multas e intereses a través de SRI y Seguridad Social. Pues puede haber un mecanismo de compensación. Si el Estado a mí me debe, yo tengo la oportunidad que con esos recursos voy y le pago al mismo Estado. Se puede cruzar las cuentas. Eso en términos de la remisión. En términos del anticipo del impuesto a la renta, si bien es cierto, ya va a ser cuantificado como parte del impuesto a la renta, propiamente dicho, ese dichoso anticipo, pero le quita liquidez a una actividad que necesita recursos. Un proyecto de construcción, de desarrollo, no toma menos de 1.5 años a 2 años. Por lo tanto, entre concebirlo, estructurarlo, construirlo, venderlo y entregarlo. Por lo tanto, yo necesito tener mis recursos o prestar plata en el banco porque yo, cuando tenga el 80% desarrollado, recién voy a poder ejecutar hipoteca. Mientras tanto, debo tener una liquidez increíble. Porque ese anticipo se cobra sobre activos improductivos, departamentos no vendidos, equipos pesados que no puedo ponerlos a trabajar, terrenos que no he podido construir. Son 2 aspectos de muchos, pero creo que ojalá tenga la oportunidad de seguir hablando del tema, pero eso es principalmente de lo que estamos hablando. Gracias. Economista Flores, esta es una posición, dice que hay una oportunidad. ¿Usted, para usar esta oportunidad, le haría cambios Claro. a este proyecto? Usaría la oportunidad correcta. El ingeniero Pita acaba de decir algo que de alguna manera yo lo dije antes también, y veo que coincidimos. Es que esto podría ser mucho mejor. Él habla de que aquí se abre una cierta oportunidad, sin duda, pero para cierto sector. Primero, estas multas que se van a perdonar, en fin, deben ser reglamentadas, ¿no? Hay que distinguir a los deudores de buena fe, hay que establecer los compromisos, porque todo esto que se dice en los antecedentes de la ley, en los considerandos de la ley, para producir el perdón de las multas, siempre se dice lo mismo. No, nunca ha cambiado. Pero hoy hay una diferencia. Y la diferencia es que, como nunca ha habido un pésimo manejo de la economía, deben haber muchos proveedores del Estado a los que no se les ha pagado. Ellos deberían tener derecho a un crédito tributario por intereses atrasados, por lo menos a un crédito tributario que puedan compensar con impuestos. Deben haber personas que no solamente son proveedores del Estado, sino que a través de ellos no reciben su pago porque los proveedores del Estado tampoco les pagan. Entonces usted no les puede crucificar. Las empresas prestadoras de servicios. Claro, las empresas prestadoras de servicios. Pero veo también que aquí se les perdonan las deudas a las compañías petroleras. Sí. Entonces, yo creo que esto tiene que reglamentarse bien, organizarse bien. Y aquí, permítame hacer una crítica muy constructiva. Yo le he escuchado al presidente de la Comisión de la Asamblea, donde se analiza este proyecto, que me da la impresión a veces de que se juega 40, no tus 2 y 2 más. Sí. Porque el hombre señala que ellos han decidido ampliar los plazos. Entonces dice, en vez de 15 vamos a poner 20. Y en vez de 8 vamos a poner 10. O sea, como... Y a los de acá les bajamos. Claro, y a los de acá les bajamos y les subimos por aquí y hacemos esto. O sea, tus 2 y 2 más, como en el 40. Vea, Francisco, cuando el Banco Central estaba bien manejado y tenía gente que sabía de su oficio y conocía de política monetaria y de teoría monetaria, el Banco Central era el encargado, cuando se presentaban proyectos como este, de medir el impacto macroeconómico de la medida propuesta. ¿Dónde están aquí los estudios que señalen los impactos? Mi sugerencia comedida al presidente de la Comisión es que antes de lanzarse a decir las cosas que primero él no las conoce, le pregunte al Banco Central y pida un informe sobre los impactos económicos que conlleva este tipo de proyectos y sobre todo los cambios que ellos quieren hacer. Pero podemos entrar a analizar el tema aquí importante de la sostenibilidad fiscal y de los términos mismos de las remisiones de las multas. Pero cuando yo le digo que no se toma la oportunidad correcta, bueno, uno tiene que también realizar alguna propuesta para no quedarse en la simple crítica, ¿no? Yo lo he formulado en mis escritos y la gente que me sigue en las redes lo conoce. Plantearon un programa, además. Claro. Permítame decirle lo siguiente. A ver,
La sostenibilidad fiscal, estamos tratando de establecer unos límites o unos coeficientes de responsabilidad que por lo demás no son nuevos. Fueron establecidos en el año 2002 en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Hay que copiar lo que está ahí nomás, porque Correa hizo derogar esa ley e inventó su propia ley y el resultado ha sido este. Yo no estoy de acuerdo, respetuosamente se lo digo a Alfredo, con esto de que él dice que el 40% no tiene nada que hacer. Tiene y muchísimo que hacer. Luego podría meterme en ese campo y debe mantenerse. Pero le digo, queremos tener una relación, un gasto público PIB. Queremos tener una relación déficit primario. El déficit primario es ingresos menos recaudación, sin considerar los intereses de la deuda. Queremos tener una relación déficit global, que es el déficit anterior, incluidos los intereses, con relación al PIB. Es decir, mire usted que la variable permanente aquí es el PIB. El PIB que marca el crecimiento de la economía. Una forma de bajar el coeficiente de estos de responsabilidad fiscal es elevando el denominador. Es decir, elevando el PIB. ¿Qué quiero decir con elevando el PIB? Aumentando la actividad económica. Claro. Aumentando la producción de bienes y servicios. Este proyecto no va a lograr sino marginalmente el propósito. ¿Cómo hace usted cuando tiene un país con 8 o 9 meses en deflación, con 8 o 9 meses en inflación negativa, con una economía que no despega porque ha sido golpeada, ha sido dañada por las razones que ha dicho el ingeniero Pitti, por las que todos conocemos? ¿Cómo hace, en qué libro de economía dice que cuando usted tiene una economía en esas circunstancias y pasando esa situación, deba bajar los impuestos, no deba bajar los impuestos? Todos recomiendan bajar los impuestos. Aquí mi propuesta rápidamente. Mucho más importante que los incentivos tributarios es darles la posibilidad a que los empresarios y las familias trabajen primero en paz, produzcan en paz. Paralelamente debe seguir, obviamente, la reconstrucción de la democracia, de la institucionalidad, del Estado de Derecho, que tiene mucho que ver con todos los proyectos. Es decir, nosotros damos por sentado que el gobierno va a seguir en esa línea y ahí se han hecho pasos importantes que más bien felicitamos. Y le felicitamos también al doctor Trujillo y al presidente Moreno. Bien, pero en el área económica, lo que hay que hacer es reactivar la economía. Por lo tanto, me parece que es oportuno y conveniente la reducción del IVA. El IVA era lo que proponían los señores de Alianza País antes de llegar al gobierno, proponían bajarlo. Hace unos años. Sí. Pero hay alguna gente que sostiene que no solo que no hay que reducir el IVA, sino que como es de ingreso rápido, hay que subirle por lo menos al 14. Sí, al 15. Los fondos monetaristas que desgraciadamente uno que otro de ellos asesora en el Ministerio de Finanzas. Pero permítame redondear la idea. La propuesta, por lo menos que yo traigo y que la estado escribiendo, que baje. ¿Cuántos puntos bajar el IVA 2%. Eso le cuesta 550 millones de dólares por punto, más o menos 1.100 millones de dólares, ¿verdad? Bajarle al 10. Adicionalmente, ya, esta bajada del IVA, ya, ahora. Adicionalmente, eliminar la tasa esa aduanera, que aparte de ser un verdadero adefesio, no sirve para nada porque ni siquiera recauda lo que dijeron que iba a recaudar. Eliminarla ya. Anunciar que a partir de que luego de un año de aprobada esta ley, un año calendario de aprobada esta ley, se eliminará totalmente el impuesto a la salida de divisas. Entonces aquí salen los críticos y dicen, con un déficit fiscal de 8%, ¿cómo usted viene a proponer que bajemos los 1.100 millones de dólares? Claro. La respuesta es bien simple, la respuesta la da la teoría económica y fundamentalmente el análisis macroeconómico. Mire, si necesitamos Francisco, más plata, no dejemos estos 1.100. Uno de los problemas de los administradores del Ministerio de Finanzas en este primer año del licenciado Moreno, la ministra y el ministro anterior, fue que no hicieron nada durante un año. Le endeudaron al país en más de 7.500 millones de dólares, pero no hicieron nada de lo que tenían que hacer. Si usted se endeuda, como en efecto se requiere más endeudamiento, mayor financiamiento, tiene que ser para solucionar los problemas, no para hacer lo que ellos hacían, diferir el problema con plata que venía de la deuda y de la colocación de los bonos. Bueno, ese endeudamiento va a permitir fondear esto, pero tiene que bajar el gasto. El cálculo nuestro es 6%, 2.000 millones de dólares. Pero lo fundamental ni siquiera está ahí. Lo fundamental está en que si usted baja los impuestos, baja el costo de producción, la economía se reactiva. Se llama propensión marginal al consumo en economía. Y entonces la economía se reactiva, como ha pasado aquí y en todas partes del mundo. Por lo tanto, al reactivar la economía, el SRI recauda más, como pasó el año pasado. El año pasado se quitaron 2 puntos, del 14 al 12 bajó el IVA.
¿Y qué pasó con el IVA? Subió 600 millones, y eso que solo se aplicó en el segundo semestre, subió 600 millones de recaudación. Entonces, la actividad económica... O sea, tenemos un ejemplo ahí nomás. No solo ahí, sino que tenemos un ejemplo en el mundo. La actividad económica se dinamiza. Usted requiere un fondeo que está dado por la reducción del gasto. Dato. Es tan importante esto cuanto que el gasto de capital del gobierno ha bajado 34%. Comparado el periodo de enero-abril de este año con el periodo de enero-abril del año pasado, se ha reducido el gasto de capital, o sea, de inversión, en 34%. Pero eso no ha ocurrido con el gasto corriente. Prácticamente está intocado, 2% no es nada. Y ese parece que ha subido. Solamente con un 6% que usted reduzca en promedio en el presupuesto del Estado tiene 2.000 millones. Más la plata del fondeo que se puede lograr en el exterior. Dato. Le acaban de aprobar a Argentina el día de ayer 50.000 millones de dólares. ¿Sabe a qué tasa? Al 1.96%. Nosotros pagamos entre el 8 y el 10.75. Doctor Vergara, entonces vamos a necesitar financiamiento, pero claro, si se mantiene, como usted decía, este tope, y Marcos sostiene que hay que mantenerlo, porque cuidado, también puede ser un desbarajuste, ¿no? A ver, sí, no, yo no estoy diciendo liberar, no. Lo que pasa es que estamos buscando en la esquina que tiene luz, porque el foco no se han robado todavía, cuando la moneda se perdió en una esquina que está sin luz, ¿no? Es un absurdo aplicar esta limitación de la deuda PIB a un país dolarizado. Ahora, ¿por qué digo esto? Yo sí quiero explicarlo un poquito con términos sencillos, a pesar que el tema es un poquito complejo. Y fijémonos en las tres principales economías del mundo, las más grandes: Estados Unidos, China y Japón, en ese orden. Los tres, como los 189 países restantes que pertenecen a la comunidad internacional, incluido el Ecuador, utilizan este límite, esta limitación de deuda PIB. En el caso de los Estados Unidos, esa limitación es de 108%, 110% en realidad, es lo 110% deuda total pública sobre Producto Interno Bruto. Estados Unidos. China es del 37%, poco menos de nuestra 40% oficial. Y Japón es 250%. Como ustedes ven, las tres economías más grandes del mundo, hay una disparidad total, entre 37% de China y 250% de Japón. ¿Por qué? ¿Por qué se produce esta y ellos no están sobreendeudados, entonces? Ninguno de esos está sobreendeudado, y además ninguno ha estado en peligro de entrar en default o en tener algún tipo de crisis, un peligro más o menos sensible, ninguno. Pero sin embargo, este límite, aquí que es 40%, tiene esta inmensa disparidad entre el 37% y el 250%. Es decir, Japón tendría que dedicar 2 años y medio de su producción total para pagar su deuda. Estados Unidos unos 13 meses y China 4 meses y medio. Evidentemente hay una seria contradicción. ¿Por qué es lo que se produce esa contradicción y todo el mundo acepta como normal? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está detrás de eso? ¿Producen para poder pagar? No, sí. Pero lo que digo es por qué nuestro 40% que tanto hemos enfatizado, ¿por qué en el Japón es 250%, en Estados Unidos 108% y en China 37%? Y nadie se admira de esta inmensa disparidad de criterios o de índice. ¿Por qué? Porque hay una razón lógica detrás de eso. Y es que Japón produce, o de cada 100, voy a poner en términos sencillos, de cada $100 que debe el gobierno japonés, 95 los debe a sus propios residentes, los debe en yenes. Es decir, que la plata se reinvierta ahí mismo. Exactamente. No es esa la idea, pero más o menos por ahí. Estados Unidos, 66% de la deuda pública es a sus propios residentes, y en el caso de China, bueno, hay un problema conceptual, porque supuestamente no hay propiedad privada, pero alrededor del 10% debe a los gobiernos locales del gobierno central. Esa es la razón. Ahora usted me dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver con lo uno con lo otro? La deuda es deuda, no importa que se deba afuera o que se deba adentro, a un residente extranjero, a un residente, y es lógico ese pensamiento. Pero hay una cuestión, pues. Por ejemplo, en Japón, centrémonos en Japón. De los $5 los tiene que pagar en moneda internacional, digamos dólares, a pesar que pueden haber euros también, pero
5%. El 95% los paga en yenes. ¿Sí? De los 100 que debe, $5, 95 yenes. ¿Qué es lo que pasa? Que si el gobierno japonés, la política cambiaria, devalúa apenas un 1% trimestral, que no es nada, es una devaluación que pasa desapercibida, no sale en los periódicos, nadie la comenta, pero devaluando el 1%, ya paga los intereses de la totalidad de su deuda externa, 4% al año, que es más o menos el interés que tiene Japón en su deuda pública. No sé si ve ahí la gran diferencia. Japón resuelve el problema de su deuda inmensa, 250% de su Producto Interno Bruto, con una devaluación pequeñísima del 1% trimestral. Y así Estados Unidos, pero no quiero alargarme en eso porque además voy a confundir a quienes nos están oyendo. En el caso de Ecuador, del Japón pasemos a Ecuador, ¿Ecuador puede hacer eso? Y la respuesta obvia es no, porque nosotros estamos dolarizados, nosotros no podemos devaluar. Pero ahí alguien le podría decir, gracias a Dios estamos dolarizados, porque si no... Yo estoy totalmente a favor de que estemos dolarizados. Pero lo que estoy diciendo, ese índice que no tenemos ese tiene instrumento. Razón de ser ni de ser aplicado aquí en el Ecuador porque nosotros estamos dolarizados. Y no importa que Panamá lo aplique, no importa que El Salvador lo aplique, así como tampoco importa que Ecuador lo haya estado aplicando. No tiene razón de ser. Nosotros tenemos que ir a un índice real. ¿Cuál es el índice de la capacidad de pago? De la capacidad de pago que tiene el Ecuador, el presupuesto del gobierno ecuatoriano. ¿Cómo se mide esa capacidad de pago? También ahí es también otro índice, pero ese sí es un índice real y que no depende ni del decreto 212, ni del manual del Fondo Monetario, ni de la reducción de 40% hecha en el 2003, algo así, y después ratificado por la Asamblea de Montecristi. No depende de esas cuestiones humanas, digamos, que pueden equivocarse, sino de la economía real. Y ese índice no es nada más que la división del servicio de la deuda sobre el sueldo del gobierno. ¿Cuál es el sueldo del gobierno? El ingreso fiscal. Ingreso fiscal, que es impuestos más lo que recibe de petróleo. Así de simple, así de sencillo. Es como un padre de familia que gana $1,000 al mes y que tiene que pagar en deudas anteriores un 50%, es decir, $500. La hipoteca de la casa, el carro. Claro, las clases. Claro, ya está en problemas. Si llega al 60%, es decir, a $600 mensual que tiene que pagar en deudas, entra en default. Tiene que cambiarse de barrio, etcétera, etcétera. Eso no es una teoría, sino es un hecho práctico, pragmático. Así ha sucedido. Y con esto quiero terminar, no quiero alargarme. En el caso del Ecuador, en 1982, se advirtió, en el 81 se advirtió ya que estábamos llegando al 50% de la capacidad de pago de la deuda, que en aquel entonces eran 6.000 millones, no era mucho, pero eran otro tiempo. Y cuando llegó al 60%, pasó el default. Default en 1983, y de ahí vinieron pues 2 décadas de tratar de recuperar eso. ¿Cómo? Devaluando. Podíamos devaluar. Desgraciadamente podíamos devaluar. Hoy, felizmente, ya no pudiéramos hacer lo mismo porque estamos dolarizados. No sé si me entendió, es un poco compleja la cosa, pero... Señor ingeniero Pita, vemos que el tema de la deuda va a tener que ser discutido. Antes decían esto ya es para tratadistas. Nos dijeron en una época que la deuda pasó a ser... No, la deuda está ahí. El costo del dinero, ¿se podría tratar en esto? Y para ustedes que quieren invertir, ¿cómo les ha ido? Mire, primero déjenme felicitarme por estar en este foro y escuchar expresiones que realmente quisiera tener la lucidez para poderlas repetir cada vez que me lo pregunten. Y me estoy refiriendo a la última intervención. Hago mía todas esas expresiones. Lo que necesitamos es establecer una capacidad de pago. La capacidad de pago se mide en función de lo que puedo producir, ¿verdad? Pero si la política antes era sacarle dinero al sector productivo solamente para impuestos, para cumplir pues con la vanidad de hacer obras faraónicas o dedicarse a obras sociales más con fines políticos que con fines de producción realmente, pues obviamente es donde nos condujo a donde estamos. Ahora bien, el sector construcción requiere recursos. Perdóneme que me confundí ¿cuál fue su pregunta? No, le decía que en virtud de todo eso hay un costo del dinero, ¿no es cierto? Y ese costo, tanto el doctor Vergara como el economista Flores han dicho, hay que producir.
y a medida que se produzca más, se podría ver incluso la deuda, ahí ya no importaría si es del 40 o no, sino que podamos pagar, y para poder pagar hay que producir, y Marco ha insistido, vean, rebajen los impuestos, la gente va a movilizar más la economía, el PIB va a crecer y el 40% queda ahí, pues. Yo he escuchado de expertos que un dólar que circula en algún momento dado son 7 veces que da la vuelta. Todos hemos oído la anécdota del individuo que llegó a un hotel, pagó con el billete de $100, el billete de $100 dio la vuelta, para no entrar en el detalle, por 7 gentes, y regresó al mostrador del hotel. El gringo se llevó su billete de $100 y todos quedaron pagados. El dinero da la vuelta y va generando progreso, va generando trabajo, va generando la oportunidad que cada cual desarrolle sus actividades. Pero para eso es necesario que el dinero esté en eso, dando la vuelta en actividades productivas, no en el Estado. Cuando el Estado realiza obras, entre comillas, sociales, regala, dona, privilegia, etcétera, no es el Estado, no es el bolsillo del mandante, no es el bolsillo de los asambleístas, es el bolsillo de los ecuatorianos el que está pagando. Alguien está pagando por aquello, por lo tanto sí, efectivamente, el costo del dinero es fundamental para todas las actividades. Para el sector de la construcción es un componente increíble, yo lo mencionaba al comienzo, el hecho de que nosotros tenemos que endeudarnos y recién cuando esté el 70% del proyecto ya y podemos ejecutar las hipotecas vamos a tener la recuperación. Esos son los costos que inflan el proyecto, por eso es que estábamos hablando de por ejemplo, y voy a hablar de mi sector, porque esta es una oportunidad, y luego me disculpen, pero una oportunidad para lo que yo represento, pero por ejemplo, la devolución del IVA para viviendas de interés social, perfecto, yo creo que es una gran iniciativa, pero el gobierno solamente está presentando en su programa, está pensando en su programa Plan para Todos. Nosotros estamos planteando que se redefina lo que es vivienda de interés social, porque a través de un monto del costo de la vivienda. Hasta $80,000, de tal manera de que ese individuo clase media que también requiere vivienda va a tener la oportunidad de bajar el costo final por el hecho de que no se le va a cargar el IVA al precio final de las casas. Pero usted diría que $80,000 es una vivienda popular. No. Ya salimos de la vivienda popular, estamos hablando de clase media. No, estamos claros. Por eso estamos redefiniendo lo que es vivienda de carácter social que recibe algún tipo de estímulo por parte del Estado. Lo que trato de decir con esto, que esos recursos, ese 12% que no va a cobrar el Estado, que va a quedarse circulando en la economía, va a permitir que precisamente eso, circule en la economía y siga generando progreso, trabajo y desarrollo. Es fundamental, el costo del dinero y dinero circulante. Esa es la fórmula mágica. Ingeniero, muchísimas gracias. Quedan algunas cosas pendientes y vamos a tratarlo. Me gustaría pedirle al ingeniero que se quede un minutito. Quiero hacerle una pregunta. Sí, por favor, entonces, antes de despedirme. A ver, yo estoy básicamente casi totalmente de acuerdo con lo que dice el ingeniero Pita, especialmente en el sentido de que mucho se repite en economía que no es malo endeudarse, que el país está bien endeudarse siempre y cuando esa inversión sea productiva. Claro. En consecuencia, pues si nos endeudamos en elefantes blancos, lo que hacemos es generar subdesarrollo. Negociado y subdesarrollo es la peor combinación que puede haber. Eso se dice. Eso se evitaría siempre y cuando esa inversión sea productiva. Y ahí voy al caso de la construcción. Construcción mediana, pequeña, e incluso las grandes construcciones comerciales, productivas de vivienda que se hace, para clase alta, son productivas, porque no hay nada más productivo que convertir un pedazo de papel, $1, en un ladrillo, y colocarlo ese ladrillo, y ese ladrillo dura 1 siglo o 2, produciendo todos los días del año. Para un padre de familia, endeudarse para construir su casa, con el propio arriendo, paga la casa, le sale gratis. Es decir, desde cualquier punto de vista, incluso sencillo, macro o microeconómico, la construcción es una cuestión muy... La pregunta en concreto que quiero hacerle es, siempre yo le doy en general a los constructores, y con mucha razón, ¿no? que deben ayudarse y que deben separarse entre construcción social, etcétera, etcétera, etcétera. Mi pregunta en concreto es, yo diría que hay una parte que no han tocado, que no han aplastado el timbre. En general los constructores, al ingeniero Pita le he oído muchas veces hablar, pero no le he oído la cuestión esta de las tasas de interés.
tasas de interés. Para mí, eso más que pensar en ayuda de gobierno, es obligar a que haya un cierto decreto, que las tasas de interés comerciales, no pensemos exclusivamente en el financiamiento, que eso no hay, el financiamiento del Estado ya no hay, sino tasas de interés comerciales, bancarias, normales, de cooperativas, para la inversión, tiene que ser, no subsidiadas, sino pagado lo que representa la inversión productiva para el país. Es decir, que se tome en cuenta esa productividad para que eso se refleje en tasas de interés más bajas en el sector. Señor ingeniero Pita, ¿qué respondería a esto? Totalmente de acuerdo. Y parte de nuestro planteamiento es efectivamente el hecho de que así como hay una suerte de subsidio a las tasas de interés por parte del Estado para cierto tipo de vivienda, la compra de viviendas en términos generales o la inversión en actividades como la construcción, que genera el 35% es mano de obra y sobre el 65% se está pagando IVAs, que son más de 500.000 plazas de trabajo directas y no menos de 1,5 millones las indirectas, pues es dinero que permite que todos, no solamente los constructores o la gente relacionada con la actividad de la construcción, nos veamos beneficiados. Y sí, efectivamente, también eso es parte de nuestro planteamiento y está al final de nuestra propuesta ante la Asamblea, que las tasas de interés, pero nosotros nos la estábamos limitando exclusivamente hasta la vivienda de interés social, para parecer que no estamos pues intentando también beneficiarnos para a los que más tienen y nos vayan a criticar. Pero efectivamente, el dinero en el bolsillo de quien está produciendo va a generar trabajo, progreso y desarrollo. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, economista Flores. Con usted terminamos. Aquí hay una visión y yo les voy a comprometer para que después de ahora este primer informe, por favor, sí, por favor. Bueno, no hay el tiempo para referirme a lo que acaba de decir Alfredo, pero le voy a dar algunos datos, ¿no? Porque me gustaría tratar ese tema. Primero, en el Japón, 34.000 millones de dólares de endeudamiento más bien reciente paga tasa de interés negativa. Es decir, en vez de pagar tasa de interés, al Japón le pagan por emitir los bonos. Por tener la plata. ¿Quién le paga? Los que cogen los bonos. Ese no es el caso del Ecuador. Segundo, el Ecuador no tiene la productividad ni la competitividad del Japón. Y la capacidad de pago es muy diferente. Yeah. Tercero, Estados Unidos tiene una gran suerte. Tiene la máquina de hacer los dólares. El Ecuador no tiene esa máquina. Proponer o considerar que la devaluación es un paso para pagar, sí lo es, pero terrible. Porque afecta a la gente, ¿no? Perjudica a la gente. Pero en lo sustancial, no se puede comparar a las unas economías con las otras. Pero luego, la evidencia empírica, ¿no? Con 40% que fue ese 40% fue establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal del año 2002. Es lo único que quedó en el gobierno correísta, porque todos los límites al gasto, al déficit, todos fueron eliminados. Correa sacó su propia ley y él hizo lo que él quiso. La única restricción que quedó fue el 40%. ¿Sabe una cosa, Pancho? Con el 40% estamos al borde de la bancarrota. ¿Usted se imagina qué hubiera pasado si esto fuera juego libre, si es que no hubiera habido un índice que permita a controlar el endeudamiento? Con el 40% hubo un gobierno que se inventó un decreto falso e ilegal, como dice la Contraloría, para mentirle al país sobre el saldo de la deuda y para decir que no era deuda lo que sí era deuda. Con el 40% nos han cargado de impuestos para pagar en este año 3.000 millones de dólares en intereses y el año pasado para pagar en amortización e intereses 10.000 millones de dólares, que son el 33% del presupuesto nacional. Eso pasó con el 40%. Yo quiero que usted piense qué podría pasar si declaramos aquí juego libre del 40%. Los ministros de finanzas en promedio en el Ecuador duran 7 meses. Yo creo que el ministro Martínez es un hombre responsable, es un hombre que tiene clara la película en economía y además creo que es una buena persona. Pero el promedio de duración aquí es 7 meses. ¿Qué pasa si viene un gobierno populista, si viene un ministro populista y si sigue haciendo las cosas que se han hecho durante los 11 años? La cuenta le van a pasar a usted. No puedo extenderme en esto por falta de tiempo, ¿no? Quisiera hacerlo para mostrar la necesidad de mantener el 40%. Comprometidos con otros controles, porque eso no es suficiente, es necesario, pero no es suficiente. Por ejemplo, yo estoy absolutamente en desacuerdo en que se haya liberado
el control del 40% durante 3 años, es decir, hasta acabe este gobierno. Yo creo que el financiamiento adicional que es necesario debe darse, ¿no?, en relación al monto específico de cada año y un programa que realmente especifique, no lo hace, cómo se va a bajar el déficit y cuáles son los mecanismos. En fin, pero ahorita estamos hablando de otra cosa. Déjeme señalarle esto que para mí es el tema crucial aquí, ¿no? Los empresarios, los economistas, los periodistas hemos venido diciendo, el Ecuador tiene un problema grave de competitividad fiscal. Grave de competitividad fiscal. Si usted ve los índices que publica esta ONG que se llama Tax Foundation, bueno, cuando uno tiene curiosidad tiene que entrar ahí a ver antes de hablar de memoria y de simplemente decir cosas porque aún se le ocurre. Hay que sustentar lo que se dice. ¿Sabe lo que dice el Tax Foundation? Dice que el índice de competitividad fiscal del Ecuador está más o menos con los países del África, es decir, está por los suelos. Cuando eso ocurre, la plata de la inversión no viene al país porque no tiene la confianza necesaria y porque hay un exceso de impuestos. ¿Qué le interesa al inversionista? Al inversionista le interesa seguridad para movilizar sus capitales. Este es un mundo globalizado, donde la innovación además es sustantiva, donde usted puede mover los capitales de inversión de un día para otro. Si usted le niega esa posibilidad con un impuesto a la salida de divisas, así aquí le eliminen parte de los pagos que tiene que hacer. Bueno, el capital no viene acá, se va a otro lado. El índice de competitividad fiscal del Ecuador es perjudicial para producir. Hay que mejorar ese índice. Pero hay otro índice que también es malo, que es el índice de competitividad de la producción. Porque los empresarios tienen que hacer frente a todos estos impuestos que se han generado, excesivos y distorsivos. La pregunta que yo hago en voz alta, paralelamente a la confianza que se requiere para invertir, la pregunta que hago en voz alta es, si lo que ha venido dañando nuestra economía, como a grito pelado hemos dicho todos, y lo dicen diariamente los empresarios, el ingeniero Pita lo acaba de volver a decir, las cámaras de la producción lo señalan. Si tenemos un problema serio porque hay exceso de gasto, y el exceso de gasto ha generado estos impuestos excesivos y distorsivos, que es lo que está dañando nuestra economía, que no nos permite crecer. 54% de la población ecuatoriana, según el Observatorio de la Política Fiscal y el INEC, tiene salarios menores al básico y vive en condiciones precarias. Esa es mala economía. Muy bien, si los impuestos nos han dañado y el gasto nos ha dañado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Poner estas exenciones o eliminar los impuestos malos y bajar los que son excesivos? ¿Cuál es la respuesta lógica nada más? Aquí en este proyecto yo creo que hay determinadas exenciones que deben mantenerse, determinados incentivos tributarios que deben mantenerse, ¿no? Por ejemplo, para el sector agrícola. Por ejemplo, para el sector de la construcción. Pero en general, lo que hay que manejar aquí es una política global que nos permita tener capacidad de competir. Sí, el problema se agrava en la competitividad por una razón evidente. Todos los países de la cuenca del Pacífico tienen acuerdos comerciales con Estados Unidos y con muchos otros países. ¿Sabe cuál es el único que no tiene? El Ecuador. Eso significa que donde ellos no pagan aranceles al exportar sus productos, nosotros sí pagamos. Se nos fue el tiempo. 10 segunditos nada más, porque no quiero que quede flotando en el ambiente algo que no he dicho yo. Yo no estoy diciendo que se quite cualquier limitación al endeudamiento. Eso sería un absurdo. No, yo hablo del 40%. Al decir que se quite el 40%, no estoy diciendo que se quite el limitación, sino que se lo reemplace por una limitación real, que es la capacidad de pago del país. ¿Cuánto del sueldo del gobierno tiene que destinarlo a pagar deuda vieja? Ese debe ser el límite, y ese límite tiene una línea clara, estadísticamente e históricamente comprobable, el 50%. Rato que usted pase el 50%, entra en crisis. Eso ha pasado en todos los países. Es lo que estoy diciendo, reemplazar el límite. Límite falso por un límite real. Y yo quiero comprometerles entonces a que después de que veamos el informe, ver cómo queda, ¿no? Porque al fin y al cabo esto es lo que se puede hacer, el análisis. ¿Sabe que el Ecuador ha venido pagando deuda barata con deuda más cara, rompiendo la Constitución y la ley? Eso ha venido sucediendo. Y no solamente eso, una de las propuestas que nosotros hemos hecho es establecer un fideicomiso para que la cuenta única deje de ser única. Y en ese fideicomiso entre la plata de la deuda y salga la plata de la deuda para fines específicos de la deuda. Capaz de que no cojan de ahí para mandar a comprar las colas como ha pasado en el pasado. Yo quiero agradecer al economista Marco Flores, al doctor Alfredo Vergara y